Es una alegría poder saludarles, queridos hermanos, queridas hermanas, en esta hermosa tarde, nublada aquí, gracias a Dios en El Dorado, hoy 4 de abril del 2024. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite tener. Bueno, hermanos, estamos ahora sí ya en la recta final de nuestra cursada, de nuestras dos cursadas, en específico esta materia que estamos abordando este día. Bueno, de alguna u otra manera, hermanos, podemos decir que hoy sabemos un poquitito más, tal vez, de lo que antes sabíamos. Y eso ya es digno de darle gracias a Dios. Más allá de los trabajos y de las actividades que uno realiza, ya el sentir que uno sabe, uno puede empezar a abrir la mente y sentirse impulsado a navegar en mares distintos, diríamos. Creo que eso ya en sí mismo encierra un motivo para agradecerle a Dios esta oportunidad, ¿verdad? Así que espero que sigan motivados, no desmayen, no desmayen. Nos gusta el pasaje de Josué, ¿no? Que todos nos lo sabemos de memoria. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero hasta que nos toca ser Josué, no entendemos mucho esas palabras, ¿verdad? No las entendemos hasta que nos toca, porque decirlas es re lindo. Pero bueno, el Señor nos sigue diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Ok? Bueno, queridos hermanos, vamos entonces hoy a concluir los elementos dinámicos, los elementos constitutivos de un bosquejo homilético o de un bosquejo de un sermón expositivo. ¿Cuáles son los puntos, sí o sí, que todo sermón debe desarrollar? En específico, este sermón que estamos abordando en clase. Pero estos esquemas también tienen que analizarse y desarrollarse en cualquier tipo de sermón. Llámese textual, llámese temático, llámese temático textual, llámese, no recuerdo ahorita un montón ustedes pueden leerlos en el libro de Samuel Vila, donde él clasifica todos los tipos distintos de sermones que hay, ¿verdad? Pero deben de tener esta base metodológica. Como todo, cuando algo es desconocido, nos abruma ver tantas cosas, pero si se dan cuenta en la práctica, analicen cualquier sermón de alguna u otra manera, quienes han sido instruidos en un procedimiento homilético, se van a dar cuenta que contienen estos elementos, ¿verdad? Y que ponerlos ya en una perspectiva generalizada, bueno, 40 minutos necesarios para exponer estos elementos. Vamos a hacer el pequeño repaso, ¿verdad? De hasta dónde vamos avanzando y qué vamos a cerrar ahora. Bueno, lo que estamos avanzando ya hasta este momento son los elementos que hemos ya desarrollado en clase, ¿verdad? Primero, recuerde, parte siempre un tema. No podemos empezar por las ideas secundarias sin antes haber definido, en primer lugar, nuestro tema general, nuestro propósito, nuestra proposición, como ustedes, o nuestra idea general, ¿verdad? Luego, tenemos que buscar un texto bíblico que lo impulse, un texto bíblico con el cual apoyarnos. Porque recuerde que nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios. La iglesia tiene que escuchar palabra de Dios, tiene que aprender palabra de Dios, tiene que citar palabra de Dios. Entonces, no se puede considerar un sermón bíblico si no tiene una base bíblica, ¿verdad? Una vez que tenemos estos elementos, entonces, en primera instancia, vamos a poder escribir un título, ¿verdad? Un título que ya vimos sus características, breve, creativo, que llame la atención, que despierte algún interés en nuestros oyentes al momento de exponer el sermón. Como dije, este título puede cambiarse una vez que hayamos acabado todo nuestro sermón, pues puede cambiarse, ¿verdad? Dicen, no, no me gustó el título, creo que no combina, cámbienlo. Lo que no pueden cambiar es ni la idea general ni el texto bíblico, porque entonces ahí ustedes tendrían que reelaborar todo, ¿verdad? Tendrían que reelaborar todo.
Luego desarrollemos nuestra introducción, ¿verdad? La introducción es ese anzuelo en el cual tratamos por todos los medios de que el avión no se estrelle, ¿verdad? Y que nuestros oyentes, la iglesia, las mujeres, los jóvenes, los varones, con quien estemos dando algún sermón o reflexión o charla, necesitamos captar su atención, ¿verdad? Les he comentado que la introducción es eso, es solamente algo que va a introducir, ya lo dice su propio nombre, un pantallazo muy rápido de lo que puede ser la, lo que vamos a desarrollar en el sermón. En mi caso, lo planteé a través de preguntas. En mi introducción les dije que íbamos a descubrir dos grandes verdades. Ya les anticipé de qué va a tratar mi sermón. Y estas dos grandes verdades están en las ideas secundarias. No olvide que su introducción debe ser siempre breve, de 3 a 5 minutos, no un minuto, no una pregunta, ¿verdad? No decir, bueno, hemos venido con la misma intención y bueno, ahora pasemos a lo siguiente. Debe desarrollarse, insisto, con este ambiente introductorio, pero no más de 5 minutos. Tampoco no menos de 3, porque ¿qué va usted a decir en 2 minutos? Poco lo que puede decir. Entonces, tómese su tiempo, planifique muy bien y desarrolle una introducción. Hasta acá, usted, el trabajo final que tiene que realizar es escribir la introducción como si ya usted le estuviera predicando, ¿verdad? Haga usted ese ejercicio, como si usted ya está frente a la iglesia y empieza a predicar. Bueno, eso que usted imagina que diría predicando, escríbalo, ¿verdad? Entonces, yo voy a saber si esa introducción que usted me está colocando es una introducción o no. ¿Mm? Bueno, después desarrollamos nuestras ideas secundarias, que ya es el cuerpo del sermón, ¿verdad? Tenemos dos ideas secundarias que son descripciones breves de ideas pequeñitas, más pequeñas, que ya la gente las empieza a manejar mucho más, ya las empieza mentalmente a apropiárselas. En mi caso, puse dos. Explicaba que homiléticamente tres proposiciones son suficientes para poder dejar una enseñanza pedagógica en la mentalidad de nuestros oyentes, ¿verdad? Más de eso, es muy probable que no recuerden mucho al siguiente día de lo que predicamos. Sobre todo si tenemos 40 minutos, vamos a ir corriendo, ¿verdad? Tenemos que ir corriendo para acabar todas esas proposiciones. Bueno, y analizamos lo que eran los puntos de apoyo. Los puntos de apoyo son esas pequeñas luces en la pista de aterrizaje, ¿verdad? Que nos van a indicar y nos van a seguir marcando el, 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 el flujo del río para que no desborde, ¿verdad? Para que no desborde. Para que cuando nosotros hablemos sobre la primera idea de cuáles son la intención de nuestros afectos, no revolvamos la idea que vamos a decir el sacrificio que implica dar con amor. ¿Cómo logramos no revolver las ideas, no confundirlas, no repetirlas? Pues con nuestros puntos de apoyo. Estos son, insisto, pequeñas luces, son pequeños bocaditos que nos van a permitir a nosotros eh, ubicarnos en tiempo y forma sobre la idea que venimos desarrollando. ¿Mm? Hasta aquí, entonces, ustedes también tienen que escribirme cuáles serían sus ideas secundarias. Y me tienen que decir, idea secundaria uno es esta. Mi punto de apoyo uno es este y desarrollen el punto de apoyo como si, insisto, ustedes lo estuvieran predicando. Yo solo los puse aquí como enunciado, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero si ustedes ven la clase anterior, se van a dar cuenta que yo prediqué sobre estos tres puntitos. ¿Ah? Yo los, bueno, prediqué poquito, pero los desarrollé. Eso que yo desarrollé es lo que yo tengo que escribir en el documento. Y ese es lo que ustedes van a presentar como trabajo final. ¿Mm? Muy bien. Bueno,
Pero nos falta cerrar algunas cositas también homiléticamente hablando, ¿verdad? Recuerden que la homilética es el arte de armar sermones, o de componer sermones, o de elaborarlos. Entonces, ¿qué otras cosas nos faltan? Bueno, una que es pequeñita, ¿verdad? Pero que es necesaria, imprescindible, y se le llama transición, ¿verdad? O transiciones. Esto, hermanos y hermanas, tiene que ser muy, muy cuidadosamente planificado, diseñado, este, identificado, esa es la palabra, ¿verdad? Identificado en su sermón. ¿Qué son las transiciones? Según Orlando Costas, la transición, la oración transicional, es el puente retórico que vincula la proposición con las divisiones principales del sermón. Ya lo voy a explicar más claramente, pero tome la palabra que está subrayado en rojo. Es un puente. ¿Ah? ¿Qué idea tenemos nosotros de un puente? Pues algo que une. ¿Ah? Es algo que une. Es una ruta que va, y es cortada qué sé yo, por un río, por un vallado, por un hueco, por lo que sea. Esa ruta está interrumpida, ¿no es cierto? Entonces, si yo me voy por otro camino, ¿verdad? Tal vez yo salga a otro lugar que yo no quiero llegar. Entonces, ¿qué hago para ir en la misma ruta, pero esa ruta está del otro lado de ese hueco? Y esa ruta me va a llevar al lugar donde yo quiero ir. ¿Qué hago? Pues construyo un puente, ¿verdad? Entonces, el puente me permite pasar el puente e ir por la misma ruta. Eso es una transición. Para James Braga, ¿verdad? Nos lo explica ya más prácticamente. El oyente en un servicio de la iglesia no tiene el sermón del predicador ante él en forma escrita como ayuda para seguir el mensaje conforme éste va siendo pronunciado. Les he dicho muchas veces, hermanos, que no olviden que sus oyentes, ustedes mismos, ahora veámoslo no como predicadores, sino como miembros de iglesia que hemos escuchado miles de sermones, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué va a decir el pastor o el predicador o la predicadora. No lo sabemos. Tratamos de seguir su idea mentalmente. Y en la medida en que nos lo va explicando, nos lo va haciendo más claro, más confuso. El predicador tiene la ventaja de que él elaboró su sermón, conoce su sermón, sabe cómo, qué puso, qué no puso, qué va a decir, qué no va a decir. Así que el predicador tiene como ventaja su machete o su nota o su bosquejo escrito. Su predicador navega por su escrito como sea, porque sabe lo que está escrito en cada parte, pero los oyentes no. Nosotros como oyentes solamente estamos ahí. Y si algo pasa y nos distrae, ya nos perdimos, ¿verdad? Ya nos perdimos. El único medio que tiene el oyente de seguir el movimiento del pensamiento del orador, es decir, ¿qué está diciendo el que está predicando? ¿Dónde vamos, no? Es oyendo lo que está diciendo. La transición es una ayuda a este proceso. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Recuerden, la transición es ayudar a nuestros oyentes a que sepan en qué parte de nuestro sermón estamos nosotros predicando, ¿verdad? ¿En qué parte? ¿Qué tenemos que hacer para que nos ayude a identificar ese punto? Una transición, un puente. A ver, la transición ofrece una pista a la congregación de que el predicador está dispuesto a empezar la siguiente frase de su mensaje. Es decir, la transición abarca todo el sermón, ¿no? Hermanos, deseo que Dios los bendiga en esta hermosa tarde de
jueves 4 de abril. Tengo la bendición de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Y el título que le he colocado a este sermón es ¿Dar te duele? ¿Dar te duele? Y he decidido eh, citar el texto sagrado en el Evangelio de Lucas, en donde les pido por favor que abran sus Biblias y vamos a leer esta historia que tiene mucha relación con este título acerca de si dar te duele. Bueno, una vez que acabe de leer la iglesia o el predicador, entonces el predicador sigue diciendo, ¿verdad? Me parece que ahora a ustedes les empieza a hacer sentido el título de este sermón con base en la historia de esta mujer. Como introducción, quiero decirles, ¿verdad?, que esta mujer estaba en el atrio del templo. No sabemos su nombre. Y voy a predicar, les voy a compartir en esta hermosa mañana dos grandes verdades que me parece que son fundamentales de aprender de esta mujer maravillosa y nos va a confrontar si efectivamente nosotros venimos con la misma intención o motivación con que ella fue al templo. Bueno, el primer punto que quiero compartir con ustedes es, no sé si, corto aquí ya, no sé si me salió bien la representación que quería decir, pero no sé si lograron ustedes identificar cuáles eran mis transiciones. Mis transiciones era poner en claro a los oyentes cada uno de los pasos en el progreso del sermón. Entonces yo les dije, les quiero presentar a ustedes mi título. Esa es una transición. Cuando yo les diga darte duele, los oyentes sabrán que es el título del sermón. ¿Cómo lo hice? Haciendo esta transición. La siguiente transición, abramos la palabra de Dios para leer una bella historia que nos va a hacer sentido a nuestro ser. Esa es otra transición. Entonces la iglesia sabrá que el texto bíblico que estamos usando es la base escritural donde se va a desarrollar todo esto. Bueno, a manera introductoria, quiero decirles que esa es otra transición. Mis oyentes sabrán que lo que voy a decir a continuación es una introducción, ¿verdad? Entonces sabrán, o nosotros sabremos, o se los haremos saber, que será una introducción breve, es un pantallazo, vamos a introducir, vamos a develar un poquitito más de lo que planteamos en la pregunta de nuestro título. Bueno, cuando yo le dije, bueno, este sermón les voy a presentar dos grandes verdades maravillosas tal, yo dije, bueno, vamos a mirar la primera de ellas, ¿verdad? La primera verdad. La primera verdad de esto que hemos leído es la siguiente. Mi segunda verdad, una vez que hayamos desarrollado la primera, entonces tenemos que hacer una transición. Entonces tenemos que decirle, bueno, ahora permítanme ustedes decirles la segunda idea de la cual deseo compartir en esta mañana. Y la segunda idea es esta. Entonces ya mentalmente, ¿verdad? Nuestros oyentes sabrán que no estamos ni en la introducción ya, ni en la base escritural, ni en la primera, ¿cómo se llama? Idea secundaria, perdón, sino sabrá ya que ahora va a escuchar una nueva idea, una idea diferente. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Eh, Cuando uno, porque he escuchado sermones, cuando uno no sabe, dice, bueno, no sé si ya está predicando, porque hay muchos predicadores que cuando leen la base escritural empiezan a predicar, ¿verdad? Empiezan a predicar sobre lo que se leyó.
Entonces ya no sabemos si ya está predicando, si está haciendo una introducción. Y me ha pasado que a veces cuando digo, bueno, seguramente ya está predicando. No. Bueno, ahora como introducción, y yo dije, pero ya me dijiste todo allá arriba, ¿no es cierto? Y recién vas a empezar con tu introducción y ya anunciaste que tenés 5 puntos. Ya desde ahí, ¿no es cierto? El oyente se siente desubicado en el sermón, porque el oyente solamente tiene el oído. Poco es que usted va a proyectar en la iglesia, si tiene proyector y demás, no va a proyectar todo su sermón y todas sus notas. Entonces, la transición es fundamental porque debiera preparar las mentes para lo que va a seguir e interesarles en ello. Bueno, ahora como conclusión, ¿verdad? Como conclusión de mi sermón, quiero decirles tal, tal, tal. Entonces sabemos que ya es una conclusión. Ahora voy a tocar el tema de la conclusión. Entonces, una transición debiera ser expresada de tal manera que permite el flujo fácil de las ideas, ¿verdad? Ahora estoy en la introducción, vamos a la primera idea secundaria, mis puntos de apoyo o el desarrollo de este punto es lo siguiente, tal, 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 y ahora la siguiente idea o principio es el siguiente. Entonces, va fluyendo las ideas de una manera ordenada, sistematizada, que hace que el oyente le sea mucho más fácil decir, ok, ya estamos en el cuerpo del sermón, ya está predicando, ¿verdad? Ya está predicando. Y cuando dice, ya voy a concluir, entonces la mente se prepara como en el aterrizaje, pónganse los cinturones de seguridad porque vamos a aterrizar. Entonces hay que aterrizar y sabe que el avión ha aterrizado. ¿Cómo logramos que nuestra iglesia se meta en nuestro sermón y sepa dónde como predicadores estamos navegando? Pues en nuestras transiciones. De las transiciones tienen que mencionar en qué parte del sermón está, qué idea estamos desarrollando, para que entonces el oyente diga, ok, está desarrollando. Él me dijo que me iba a dar dos grandes verdades. Bueno, ya vamos en la segunda. Perfecto. Entonces va fluyendo, ¿verdad? Y se va haciendo mucho menos pesado el tratar de unir todo lo que el predicador está queriendo decirnos, y, y terminamos, a lo mejor hasta malentendiendo el sermón, ¿no? Terminamos malentendiéndolo, cosa que no queremos que eso suceda. ¿Mm? Así que miren, vean cómo las transiciones pueden funcionar. Les voy a poner el ejemplo. Dijimos que la idea uno es cuál es la intención de nuestros afectos. Transición. El pasaje que hemos leído nos revela la intención de la viuda pobre. Permítame mostrarle 3 rasgos que nos permitirán saber cuáles son las intenciones de dar. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo ya en mi introducción mencioné que iba a dar 2 grandes verdades, ¿verdad? Entonces dije, bueno, la primera gran verdad es, ¿cuál es la intención de nuestros afectos? Transición. Toda vez que hemos leído este pasaje que nos ha revelado la intención que tiene la viuda pobre, permítanme ahora brevemente desarrollar con ustedes 3 rasgos que nos van a permitir a nosotros saber si tenemos las mismas intenciones de dar. Y entonces pongo mis puntos de apoyo y desarrollo mis puntos de apoyo. Fíjense entonces que yo prometí a la iglesia decirle 3 rasgos, ¿verdad? Y están acá. Entonces, cuando yo termine de esto, tengo que hacer una pequeña transición. No me aparece aquí, pero yo tengo que hacer una transición, de decir, bueno, una vez que he desarrollado esta primera idea con los 3 rasgos que les he mencionado, mi segunda gran verdad de esto es el sacrificio que implica dar con amor. Hay que hacer otra transición acá. No, no lo quise hacer para no saturarlo, pero aquí hay que hacer una transición. ¿Se acuerdan que era un puente? ¿Verdad? Un puente. Entonces, veníamos en esta ruta, idea uno, cuál es la intención de sus afectos, lo desarrollamos y ahora hay un vacío aquí, ¿verdad? Si nosotros no hacemos bien este puente,
y desarrollamos la segunda idea sin decírselo a nuestro auditorio, pues ellos van a pensar que seguimos en la primera, ¿verdad? Y cuando llegue, cuando digamos, bueno, ahora como conclusión, el oyente puede decir, bueno, ¿y la segunda cuál fue? ¿Por qué llegamos a ese punto? Porque no hubo este puente, esto que une las ideas, ¿verdad? A eso se le llaman transiciones. Son pequeñitas, pero ayudan a nuestro oyente a ubicarse dentro de el momento que estamos desarrollando en el ser. Y entonces digo la segunda y hago otra transición, ¿verdad? Aquí una segunda transición. Una vez que hemos visto las intenciones de nuestros afectos, ahora necesitamos reflexionar sobre el costo que nos demandará dar con amor. Dos razones nos ayudarán a comprender. Dos razones. Acá hubo tres rasgos, ¿verdad? Y acá yo le he dicho a la iglesia que le voy a dar dos razones que nos ayudarán a comprender si el costo de dar las cosas lo estamos haciendo por amor. Y entonces desarrollo mis dos razones. Puede sonar innecesario, hermanos, cuando se escribe, porque uno dice, bueno, yo sé que después del punto uno sigue el punto dos. Entonces, cuando uno elabora un sermón, eso es innecesario, porque uno lo está visualizando. Pero la transición es el apoyo que tiene el oyente, la iglesia, insisto, para saber el lugar y el momento en que nosotros estamos desarrollando el cuerpo del sermón. Ujú. O las partes del sermón. Ujú. No se compliquen, es solamente, insisto, cuando ustedes vayan desarrollando su trabajo final, pongan así, pongan estas transiciones y póngale transición y escríbanme para saber si esa transición que ustedes están haciendo es la correcta. ¿Cuántas transiciones hay? Las que ustedes consideren, las que ustedes crean, ¿verdad? Que necesitan sus oyentes, que no tienen su sermón escrito, no lo tienen físicamente. Las transiciones que ustedes consideren. Ujú. Pero son muy importantes para ubicar en tiempo y espacio a nuestros oyentes. ¿Ya? Esas son las transiciones. Bueno, entonces vamos viendo esto. Miren, el bosquejo ya empieza a estructurarse de esta manera, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo se hace un bosquejo, ya como un esqueleto, ¿verdad? Como un esqueleto. Entonces, cuando ustedes ya tienen un esqueleto, pues lo único que tienen es ir rellenando las partes, ¿verdad? Ir como colocando cada uno. El bosquejo del sermón, ¿verdad? ¿Cómo inicia? Idea principal o tema central. ¿Qué necesitamos después? El texto bíblico, ¿verdad? El texto bíblico. Ya les dije, puede primero buscar el texto y después nace la idea, o primero la idea y luego el texto. Eso ya depende de cada uno. ¿M? Luego, el título, ¿verdad? Debe tener un título nuestro sermón. Breve, interesante, no generalizado, etcétera. Debemos manejar una introducción, ¿verdad? Una introducción. Es como captar la atención de nuestros oyentes. Transiciones, nuestras ideas secundarias, puntos de apoyo, uno, dos, tres, ¿verdad? Otra transición, otra idea secundaria y otros puntos de apoyo. Ujú. Acá puede haber otra idea secundaria. Si usted elige que su sermón amerita tres ideas que usted quiere compartir, hágalo. Si usted tiene tres ideas, pero acá, por ejemplo, la idea secundaria uno tiene 10 puntos de apoyo, no le va a resultar, ¿verdad? No le va a resultar. ¿Mm? Entonces, si usted tiene tres ideas secundarias, maneje 2 puntos de apoyo en cada idea secundaria. 2 puntos de apoyo. Ujú. Recuerden, menos es más. A veces pensamos que más es más, pero la verdad es que no, más es menos siempre, ¿va? Más es menos. Entonces, menos es más. Si el bocado está bien preparadito, ¿no? Ay, no sé por qué siempre termino hablando de comida, pero
No sé si ustedes han visto los programas de los restaurantes de lujo con las estrellas Michelin. A mí me gusta ver esos programas. Nunca voy a probar un platillo de esos porque es una fortuna. Pero se dan cuenta, si alguien ha visto, los platillos que valen no sé cuántos miles de dólares, es un bocadito así, ¿verdad? Un chiquitito ahí que uno dice, ay, olvídate, si yo voy a comer eso no me voy a llenar. Yo quiero un asado, ¿verdad? Quiero un asado. Pero cuando uno mira la elaboración de ese bocadito chiquitito, para quienes conocen de eso, dicen que es una delicia y demás. Entonces, menos es más, ¿verdad? Entonces, ahí aprovechamos para que nuestros oyentes paladen. Entonces, hasta aquí vamos armando el bosquejo del sermón. Y una metáfora muy linda es que el sermón es esto, ¿verdad? El sermón es un afluente, se dan cuenta que nace aquí en la parte superior, no sé si están viendo mi cursor, que es aquí donde fluye la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Todo este salto, ¿verdad? O toda esta cascada o catarata, como en algunos lados se llama, todo este salto es esto, hermanos, que estamos acá haciendo. Esta caída que fluye aquí de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta caída es todo esto que estamos haciendo. Pero fíjense cómo cuando este salto, esta cascada desciende, que es hermoso, a quien no le encanta ver un salto, empieza a caer y hace un lago, ¿no? Que en este caso sería la iglesia, y vean cómo empieza a esparcirse por todos lados haciendo un valle fértil, donde hay vida, donde hay alegría, donde hay verde, hay color, etcétera, flores y demás. Que esto vendría a ser el resultado del sermón en la vida de los creyentes. Entonces, la verdad que vale la pena, ¿verdad?, esforzarnos un poco para que logremos que cada sermón sea una oportunidad de poder expresar con, con claridad y con pasión y con amor el texto sagrado. Pero no faltan tres cositas, ¿verdad? Tres cositas que también no son tan difíciles de entender. Vamos a la siguiente, que tiene que ver con una pregunta muy importante. ¿Cómo le hacemos para que la gente no se nos duerma? Yo ya expliqué sobre esto, ¿verdad? Ya dije que puede haber causas justificadas y causas injustificadas. Pero no sé si les pase, ¿verdad? No sé si les pase. Mis ovejas aquí en la iglesia ya me dijeron, pastor, usted mejor dirija y ya no predique más. Bueno, está bien, voy a dirigir. Pero la verdad es que es una situación que para alguien que no conoce los aspectos homiléticos puede enojarse, puede decir, pero nadie puede dormirse ante la palabra del Altísimo. Es cierto, la palabra de Dios es la autoridad suprema, pero esta palabra está siendo compartida por humanos, ¿verdad? O sea, el predicador, la predicadora. Entonces, hay un factor humano en esto. Y el factor humano a veces es el que determina que la iglesia se duerma, no la palabra, evidentemente, sino el factor humano. Entonces, esto es interesante, queridos alumnos, porque pues no se trata de que nosotros digamos algo que no, no corresponda a la dignidad del sermón o de la palabra que estamos exponiendo. Y es a través de ilustraciones, ¿verdad? Si un sermón no tiene ilustraciones, hermanos, no va a perder fácilmente la atención. Insisto, sus oyentes lo van a oír, pero no lo van a escuchar, ¿verdad? Las ilustraciones son imágenes. Las imágenes son para el discurso lo que las ventanas para una casa. Una casa que tiene muchas ventanas, ¿qué hace? Dejan entrar luz. Y la luz ilumina, clarifica, hace más cálido el ambiente. Entonces, una imagen, una ilustración, una anécdota, un cuento, hacen entrar la luz del argumento en las mentes más cerradas, a quienes las ideas sin sentido resultan pensadas y a veces incomprensibles.
Porque hay temas que son muy fáciles de explicar, pero hay temas de la Biblia que son muy difíciles y que necesitamos un recurso adicional, ¿verdad? Para poder expresar esa verdad y no caer en términos pesados. A veces los predicadores, queriendo sonar muy sofisticados, ¿verdad? Usamos palabras como, bueno, Jesús vino a ser la propiciación de nuestros pecados. Si usted le pregunta a la mayoría de la iglesia qué es propiciación, no le van a saber decir en lo absoluto. Pero suena lindo. Además está en la Biblia, sí. La Reina Valera lo traduce como propiciación. ¿Pero qué es una propiciación? Ni idea tenemos, ¿no? Entonces necesitamos una anécdota, una ilustración, algo que clarifique la idea del texto sagrado. Si el predicador solamente lo verbaliza, lo conceptualiza, tal vez termine enredándose y tratando de explicar algo que no tiene sentido, ¿no? Es como si usted le preguntara a la iglesia, sobre todo para los predicadores que solo predicamos con Reina Valera 60, ¿verdad? Yo predico con Reina Valera 60, la versión. Eh, y entonces Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pregúntele usted a la iglesia qué entiende por constriñir. Entonces el predicador todo el sermón va a decir, sí, hermano, porque recuerden, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos constriñe. Y la iglesia decide, sí, y si no hay una explicación de esa palabra, pues la iglesia no va a saber nunca qué es constriñir, ¿va? Las ilustraciones son como las ventanas a una casa, permiten dar mayor claridad. Dice este autor que, si no mal recuerdo, hermanos, está en la bibliografía, se los recomiendo, El arte de la ilustración. Creo, si no mal ubico, este es el nombre del libro. Es un librazo, léanlo, por favor. Este, Liz J. Thompson dijo en esta definición, la ilustración trata de aclarar las verdades que anuncia con relatos, reseñas, referencias, descripciones y dichos. Mostrarle cómo puede embellecer o hacer más amena e interesante su predicación, introduciendo material que aclara a la vez que deleita al que escucha, que eso es lo que hace una ilustración. Lo hace más amena. Hermanos, permítame contarles una anécdota. En mis clases trato de hacer eso. No sé si ustedes se dan cuenta. Trato de hacer algunas ilustraciones, algunas muy sencillas, algunas muy coloquiales, algunas mucho más reflexivas, pero que de alguna u otra manera permiten o me permiten a mí tener la certeza de que estoy captando su atención. Y luego en esto, hermanos, que yo ni los veo, no veo si están aburridos, no veo si están ahí atrás de la clase, no sé si ya se fueron, si nada más dejaron la cámara ahí, no sé si, no veo su expresión, no lo estoy notando si me estoy dando a entender, si ya se aburrieron, si ya quieren que termine la clase. Mm, Bueno, corro con muchas desventajas. Corro con muchas desventajas con ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Bueno, trato de hacer un poco más amena la clase. No sé si lo logro, pero trato de hacerla. Y entonces busco alguna ilustración, alguna historia, alguna anécdota personal de algo, de alguien, tal, tal. Entonces, de alguna manera uno se va deleitando con eso. Bueno, el predicador tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos que aprender a embellecer nuestro sermón con ellos toques que van a permitir volver a captar la atención de nuestros oyentes. Cuando usted vea que su iglesia, o la iglesia, perdón, está bostezando, durmiendo, cuente una anécdota. Eso despierta la atención, ¿verdad? Eso rompe la monotonía tal vez que venimos trayendo como predicadores. El ejemplo de Jesús, que es maravillosísimo, Jesús como pedagogo es nuestro ejemplo a seguir. Jesús nos autoriza y estimula para el empleo de ilustraciones en la predicación. Jesús no predicaba si no usaba una ilustración, ¿verdad? Hablamos del buen samaritano. Bueno, es una ilustración muy interesante. ¿Cómo nos compartió el Señor una verdad maravillosa? Pues con una historia, ¿verdad?
La historia de los hijos, la historia de la mujer que pierde la moneda, la historia del pastor que deja las 99 y va por la que se pierde. Historias, historias de la vida, de la cotidianeidad. Hasta la cara de los pequeños se ilumina cuando el predicador empieza a contar alguna anécdota para ilustrar su sermón. Entonces, esto es importante. Miren, los que están en clase presencial, cuando vemos esta, ¿qué enseñanza bíblica podemos encontrar a través de esta imagen? Si alguien quiere participar en clase, que está en clase presencial. La siembra, mi hermano, Sí, la buena semilla. la buena semilla, la parábola del sembrador, ¿verdad? Si nosotros vemos esta, El obrero es digno de su salario. puede ser, el obrero es digno de su salario. A mí, tal vez yo lo pensé, cuando Jesús termina su sermón, ¿no es cierto? Hablando de las palabras de Jesús o de la enseñanza de Jesús, cuando él termina el sermón de la montaña, que dijo: el que cualquiera que oye mis palabras, lo compararé a un hombre que construyó sobre tata, ¿no? Se construye fuerte. Esta, Dejad que los niños vengan a mí. dejad que los niños vengan a mí, ¿no? No, no, no se vean desiguales, ¿no? Eh, ama a tu prójimo, ¿verdad? Que es el segundo gran mandamiento, y el prójimo puede ser diferente a mí, porque hay un niño poraquito y los niños más morochos, pero todos somos hermanos, porque tenemos que amar a nuestro prójimo aunque sea diferente de nosotros. Y esta, Trabajo en equipo. trabajo en equipo, exacto, pero en función de Jesús, ¿qué enseñanza de Jesús les recuerda esta imagen? Esta es la más facilita. No le alcanzo a ver bien el dibujo, mi hermano. Para mí Ah, parecería que está orando. Es no, por no, tu, no, es por el no. celular, mi hermano. Sí, claro, perdón, Edwin, sí, es probable que es un papá con dos hijos. Ya les dije, ¿ah? Es un papá con dos hijos. ¿Qué enseñanza encontramos ahí? Pues la parábola que le hemos mencionado o creo que mal referenciado como la del hijo pródigo, ¿verdad? Bueno, fíjense cómo este ejercicio, al menos por lo que pude yo percibir, yo no los vi, pude percibir que tanto mi hermano Edwin y mi hermano Walter estaban allí como que empezaron a pensar, ¿viste? Y eso de alguna manera los metió otra vez a la clase, si es que estaban desconectados. O si estaban conectados, los reafirmó en la clase. No sé, mis demás hermanas y demás, pero vean cómo una ilustración estimula, ¿verdad? Nos hace pensar. Y volvemos a retomar el sentido de las cosas. Por eso las ilustraciones en el sermón son muy importantes. Pero, como todo, ¿verdad? Aun cuando las ilustraciones son de gran utilidad, no debemos abusar de ellas. No podemos pasarnos el sermón contando historias o contando algún chiste sano, diríamos, o alguna anécdota o algún evento, algún suceso. No debemos abusar de ellas. Hay sermones que resultan enflaquecidos por un exceso de metáforas o anécdotas, porque empezamos a predicar sobre eso y no palabra de Dios. Recuerden, nosotros predicamos palabra de Dios. Dicho uso excesivo puede hacer que la gente preste demasiada atención a las anécdotas y olvide los argumentos y exhortaciones del sermón. Es probable que la iglesia vaya a casa riéndose del chiste que nosotros dijimos, pero no se acuerde de las verdades que quisimos compartir. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con eso, ¿va?
Debemos recordar que nuestro objetivo no es entretener o divertir a las personas. La línea es muy delgada, ¿eh? Entre hacer amena una prédica, hacerla divertida o entretenida o que salga de los límites del humor cristiano, del humor santo. La predicación no es objeto de entretener o divertir a las personas, sino hacerles sentir las verdades espirituales. Y las ilustraciones son un apoyo para que eso suceda. Ya lo vimos, Jesús es un especialista en eso, ¿no? Volver el espíritu de nuestros oyentes del objeto principal del sermón para fijarlo en imágenes complacientes puede resultar perjudicial. Es decir, no podemos dejar que la iglesia solo sepa la anécdota que contamos, por más chistosa o por más entretenida que haya sido, y no consideremos el hecho de que ellos identifiquen o adopten o agarren o hagan suyo el verdadero mensaje que queremos predicar. Que queremos predicar. Las anécdotas han de ser usadas únicamente en los lugares apropiados y deben ser ellas mismas adecuada ilustración del argumento que se viene exponiendo. No toda anécdota está bien. No debemos nosotros, a ver, yo siempre digo, si alguien no sabe contar un chiste, mejor no lo cuente. Eso me pasa mucho a mí. Me dice, a ver, vos dijiste algo que ni la iglesia te entendió y vos te reíste. Bueno, sí, perdón. ¿No? No. Si no sabe contar una historia, bueno, hay que aprender, todo se puede aprender. Pero es muy importante que eso exista, ¿verdad? Entonces tenemos que saber contar las historias, las anécdotas de una manera adecuada. No hay nada peor en un sermón que una anécdota colocada forzosamente en algún lugar que no le corresponde. Si no tenemos ninguna anécdota bien adecuada e ilustrativa, no usemos ninguna. Es mejor no usarla, ¿verdad? De últimas, preferimos que no se desvirtúe el sentido del sermón por una anécdota mal contada. Es 1000 veces preferible un sermón con pocas o ninguna anécdota que un sermón repleto de ilustraciones que no encajan con la idea que nosotros queremos fijar en la mente de nuestros oyentes. Estas ilustraciones tienen que estar planificadas al momento de usted estar desarrollando su sermón. Cuando usted esté desarrollando su sermón, usted tiene que decir, ah, mira, en este punto puedo contar esta historia, ¿verdad? Esta historia, esta anécdota, esta moraleja, ¿no? Las moralejas son muy buenas. Y entonces usted tiene que planificarlas. Si usted no tiene el arte de improvisar en el sermón, no improvise, no improvise, ¿no? Sale peor, sale peor. Entonces, todo esto, si usted quiere plantear una anécdota, un cuento, una historia, un, un suceso, algo que usted quiera traer como aspecto ilustrativo, planifíquelo, ¿verdad? Planifíquelo. Entonces, cuando usted va armando su sermón, usted tiene que decir, yo sabía de una historia. eh, ya me voy a acordar cuando esté predicando. No, no se va a acordar. Y la va a contar la historia mal y no, porque toda historia debe tener un propósito. No es contar una historia por contarla. Ojo con esto, hermanos, ¿verdad? No es poner un chiste para que la iglesia se ría y despierte. No, 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 no. Es para que la iglesia despierte, se sonría, pero que debe llevar un objetivo, debe llevar una razón de ser esa anécdota que vaya en función de nuestra idea. Pues si no, entonces imagínense, tendríamos que contar un montón de chistes o 1000 chistes para que la iglesia siga entretenida. No. Si la ilustración, insisto, historia, cuento, lo que usted quiera decir, tiene el propósito, cuéntela, dígala, exprésela, ¿verdad? Y si usted al momento de elaborar el sermón dice, yo leí esa historia en algún lado, encuentre esa historia, búsquela por todos lados en internet, en sus libros, en sus notas, tal, vuélvala a releerla, apropiésela a usted y entonces una vez que ya la tenga bien dominada, bueno, de verdad que va a ser una bendición poder expresarla
¿verdad? Porque si no hay, habemos predicadores que tenemos que decir, bueno, hermanos, la idea fue esa, ¿no? Y la iglesia dice, pues no te entendí mucho, pero está bien, la idea fue esa. Y ya desperdiciamos un recurso fundamental para reafirmar la palabra de Dios, que eso es, insisto, recuerden siempre, el objetivo final, ¿verdad? El objetivo final. Todo tiene que ir en función de ese objetivo final, que es que la iglesia lleve palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, miren, ¿podemos nosotros contar algunos chistes? Sí, yo pienso que sí. El humor santo es el humor más, más lindo que podemos tener. A veces uno pensaría que Jesús no tenía buen humor. Para mí creo que tenía el excelente humor, que hacía sonreír, que hacía arrancar más de una carcajada a sus discípulos, a su gente, a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Si era un buen contador de historias, era alguien que le fluía, ¿viste? El buen sentido del humor. Bueno, algunos ejemplos acá, ¿verdad? La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro, entonces no eres feo solo, estás triste. Bueno, trate de no decir este chiste en un sermón refiriéndose a una persona en particular. La iglesia se va a reír, pero al que usted aluda no le va a causar mucha gracia. Bueno, hay otro chiste aquí, ¿verdad? Pastor, ¿puedo casarme con alguien de la iglesia? Claro, mientras no sea mi hija. Ah, así que chiste. Esto es para los que tienen hijas. Yo no tengo hijos ni hijas, así que bueno, espero que no haya ningún pastor aquí que tenga hijas y que eh, le pasa mucho a los pastores. Mi hermano Abner es pastor también y le hago broma, le digo, che, ¿y cuántos yernos tenés en la iglesia? Ni me digas, me dice, ni me digas. Digo, bueno, ¿quién te manda? Tenés 2 hijas, hermano. Bueno, uno más, muy argentino ¿verdad? Hijo, ¿quieres ser cristiano? No, prefiero ser Messi. Bueno, listo, hermano. Este, bien argentino el tema. No sé si los hice reír un poco, ¿verdad? Que esa era la idea, reírnos un poco, pero espero que nadie se ofenda a quien le guste más Cristiano Ronaldo que Messi. Bueno, ¿cómo podemos clasificar las ilustraciones, verdad? Bueno, anécdotas humorísticas. Insisto, si usted no tiene la sangre para contar alguna historia de manera humorísticamente hablando, insisto, en el humor santo, mejor no la cuente, hermano. Mejor no la cuente, ¿no? No está prohibido el uso de anécdotas humorísticas, hermanos. Los homiletas nunca lo prohíben y Dios tampoco. O sea, insisto, a veces hemos visto a un Dios tan enojado, tan serio, que no tenemos eso, ¿verdad? De saber que tenemos un Dios que se sonríe y se sonríe. Basta verlo sonreír en Génesis 1, ¿verdad? Cuando dice, y cuando vio Dios todo lo que había hecho, se sonrió, ¿verdad? Se sonrió. Una sonrisota de oreja a oreja, en términos humanos estoy hablando. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. ¡Wow! O sea, el Señor, ¿no? Pensando que tiene rostro, bueno, se iluminó. Ah, no está prohibido el uso de anécdotas humorísticas. Al contrario, estas son las más gratas y mejor recordadas. Pero debemos tener sumo cuidado en que no traspase el límite del humor. No podemos ser ni vulgares ni triviales. Eso no se permite jamás, ¿no? Jamás. Espero ni escucharme a mí como predicador decir alguna y ninguno de mis alumnos por tratar de ser chistoso, ¿verdad? Termine haciendo una referencia vulgar o trivial o sin sentido o discriminatoria. No, no, eso jamás. No, 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 no. Pero podemos hacer, sí, algunas, ¿no es cierto?, que arranquen una sonrisa del auditorio. No se trata que, insisto, no somos stand-uperos. El stand-up es aquel humorista, ¿verdad?, que habla y dice chiste, chiste, chiste tras chiste y tiene a su audiencia risa, risa, risa. No, no somos eso. No somos eso. Pero sí,
En algún momento tenemos que arrancar una sonrisa a nuestros oyentes. Eso refresca, hermano, le da dinamismo a la prédica, ¿verdad? El púlpito es un lugar sagrado, lo sabemos. A los oyentes que acuden a escuchar la palabra de Dios, pues esperan recibir pensamientos dignos y de acuerdo con el propósito al que está destinado. Pero esto no está peleado con la anécdota. Yo crecí en una iglesia donde decían, no, aquí la predicación tiene que ser seria, no hay lugar para un chiste, era todo serio, todo frío, todo así, ¿viste? Todo con ceño fruncido, todo era sentencia, todo era pecado, todo era mal, todo era Dios, todo era así. Eh, creo que no, creo que si tomamos el ejemplo de Jesús, Jesús es alguien que le encanta buscar anécdotas por todos lados y contárselas a su gente, ¿verdad? Y que a más de uno le saca una sonrisa. Y a más de uno de sus discípulos miró al Señor como diciendo, Señor, ¿en serio estás diciendo eso? No te puedo creer. Bueno, pero se puede, ¿verdad? Solo que insisto, si no tiene esta chispa, que digo, hay que tenerla, no la cuente, ¿verdad? No la cuente, no la cuente. Bueno. ¿De qué otra manera se pueden clasificar? Cuando usted cuente algo, ¿verdad? Debe contarlo de manera correcta, porque si no se pierde. Es como cuando usted cuenta, le dice a alguien, che, te voy a platicar una película y usted cuenta el final. Ah, ya mataste toda la historia, ya me dijiste quién es el asesino. No, nosotros no podemos contar el final, ¿verdad? Eso tiene que estar en suspenso. Lo más esencial en las anécdotas es el modo en que son contadas. Una anécdota excelente puede producir muy poca impresión a los oyentes si es contada con indiferencia, ¿no? Porque el que tiene que contar la anécdota tiene que estar comprometido con todo, con sus gestos, sus manos, su cuerpo, su voz, tiene que estar comprometido, tiene que hacer sentir al auditorio que lo que está contando se está viviendo en ese momento. Pero si alguien dice, bueno, voy a contar una historia ahí, ¿viste? Y ni se mueve, ni tiene pasión, ni nada, la verdad es que va a provocar otra cosa menos recordar esa anécdota. El buen narrador de anécdotas debe mostrarse interesado en lo que cuenta y mantener el interés del auditorio contando los incidentes de la anécdota por orden sin adelantarse al revelar el final. No cuente quién mató, quién es el asesino, ¿verdad? No lo cuente, espérese. Para que se mantenga latente el espíritu de sorpresa. Adelantar un solo detalle de una anécdota puede estropearla por completo. Ah, ya dije el final. Bueno, hermanos. Pero bueno, hagan de cuenta que no saben el final. No, ya rompió lo lindo de la anécdota. Eh, pues la gente ya no escucha con interés cuando conoce el desenlace. Ah, ya ni me cuentes, ya sé qué va a pasar, ¿verdad? Ya sé qué sucedió. Evítese, por tanto, el anunciar desde el principio el final de la historia. A ver, no es fácil contar historias, hermanos, eso me queda muy claro. Hay personas que sí, me encanta escuchar predicadores que saben contar historias. Te tienen ahí, ¿viste? Y al final te dejan una gran moraleja. Para los que somos argentinos, porque yo ya me siento argentino, o la mitad del corazón mexicano y la mitad del corazón argentino, sabrán que hay un capo en esto y que quien no, bueno, hay dos capos, ¿no? Que me encanta, me encanta. Landricina, ¿se acuerdan, hermanos? Landricina, quienes no conocen, son de otro país, bueno, búsquenlo en YouTube, hay un montón de videos de Landricina. Qué genio él para contar historias. Qué genio, qué genio, qué genio. Es alguien que uno dice, bueno, ¿y a dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y wow, a mí me encanta. En lo particular, soy fanático de la Andricina, de las anécdotas que cuenta. Hay que conocer mucho del folclore argentino, ¿verdad? Para conocer las historias. Y, este, y los otros tienen una habilidad mental muy interesante que me gustan mucho, son los Les Luthier, también es un grupo argentino, ¿verdad? Que hacían un humor digamos, un tanto
sátira, una ironía sátira, pícara, filosófica, social. La verdad que son mis preferidos, ¿no? Para aprender un poco cómo contar historias. Bueno, son las dos referencias que tengo de contar historias, bien contadas, bien plantadas, inteligentes, pensadas y demás. Así que bueno, contar historias no es fácil. No es fácil. Pero se aprende, hermanos. Se aprende. ¿Ah? Se aprende. Es como el ejemplo este. ¿Ah? Resulta, hermanos, que un día un papá está con su hijo en la noche y le dice a su hijo, hijo, espérame un poquitito, voy a ir a la tienda a comprar algo. ¿Te quedas? Sí, papi. Bueno, listo. El papá salió del edificio, el kiosco, la tienda estaba a 3 cuadras de distancia. Fue, compró las cosas y cuando volvió empezó a escuchar ruidos, empezó a escuchar sirenas, empezó a escuchar que los bomberos venían, que la policía llegaba, la gente gritaba. Él no sabía qué estaba pasando. Su corazón se aceleró y entonces empezó a caminar más rápido para ir al edificio y para sorpresa de él, el edificio que estaba ardiendo en llamas era el edificio de él. Algo había sucedido, no sabía él. Entre el tumulto, entre la confusión de la gente, se dio cuenta que algo había sucedido y ese edificio donde él vivía con su hijo estaba en llamas. Y entonces su corazón se paró. Mi hijo, dijo él, mi hijo está allá adentro. Y entonces, tirando las cosas que trajo de la tienda, intentó entrar al edificio. El edificio empezó a arder prontamente y la gente no lo dejaba. Y no, no puede entrar. Déjenme, mi hijo está allá adentro. Déjenme, mi hijo está allá adentro. No puede. Ya las llamas han cerrado las escaleras. No puede. No, por favor, mi hijo, mi hijo. Y entonces se dio cuenta que la parte donde él tenía su habitación o el lugar donde él vivía, todavía había luz y las llamas parecía ser que todavía no llegaban hasta allí. Entonces fue y empezó a gritar con todas sus fuerzas, hijo, hijo, ¿me escuchas? Y entonces en eso, el hijo, ¿verdad? Abre la ventana y toda la casa está llena de humo y el hijo dice, papi, papi. Y el papá le dice, hijo, salta, salta. Y el hijo le dice, no, papi, no puedo saltar. Yo no veo nada. No sé si vos estás ahí. Y el papá con toda su desesperación grita y dije, hijo, salta, yo estoy aquí, yo te voy a sostener, yo te voy a agarrar, por favor, confía en mí, salta. Y el chico con toda su desesperación de que tenía fue y salta de la ventana. Él no sabía qué iba a suceder, no sabía qué iba a pasar. Estaba el peligro de que muriera, estaba el peligro de que el papá no lo pudiera agarrar, estaba el peligro de que terminara, si no quemado, fracturado por la caída en el suelo. Pero el padre que sí lo veía, porque el humo solamente rodeaba la vista del chico, el padre que sí lo veía, sabía y iba a hacer todo, absolutamente todo para salvar a su hijo, daría su vida para que su hijo viviera. Y en eso, cuando el chico salta, el padre lo ve y va y lo agarra con todas sus fuerzas. El chico cae, le golpea al padre, el padre no le importa, cae al suelo, pero no le importa, él agarra a su hijo y finalmente lo salva, ¿verdad? Finalmente lo salva. Bueno, contar una historia, hermanos, debe llevar todo este dramatismo, ¿verdad? Que haga que esto. ¿De qué creen ustedes que yo estaba predicando al momento de contar esta anécdota? ¿Cuál creen ustedes que haya sido mi idea principal y que yo usé esta anécdota para reafirmar esta verdad? ¿Cuál creen ustedes que sería el tema de mi sermón que me hizo contar esta anécdota? Bueno, para los que están viendo la clase grabada, igual hagan este mismo ejercicio, ¿verdad? Aunque sea mentalmente. Confianza.
Claro, confianza, fe, ¿no? Fe. ¿Qué es la fe? Es cuando Dios te dice, salta, hijo, pero no te veo, Señor. No te veo. Tengo muchos problemas en mi vida. Una tragedia tras otra han llegado. No te veo. No te siento. El peligro está. Me acechan mis enemigos. Mi corazón está lleno de miedo. Siento que voy a morir. Hijo, salta. Confía en mí. Da ese paso de fe. Yo voy a estar ahí para sostenerte. Entonces, mi idea principal era cómo hacer ese salto de fe cuando las llamas te rodean. Entonces, yo elegí esta anécdota. ¿Me explico? Pero, insisto, no es fácil contar anécdotas, yo lo sé, pero uno tiene que vivirla, ¿no es cierto? La anécdota no debe ser contada con tantos detalles hasta el punto de convertirla en una larga historia que haga olvidar a los oyentes que era lo importante del sermón. Mencione solamente aquellos detalles que pueden aumentar el interés de la narración y ninguno más. Imagínense, si yo les hubiera comenzado a decir, bueno, había un papá, ¿verdad? Que tenía certeza, gracias mi hermana Lina, ella puso en el chat certeza, claro, porque la fe es certeza, ¿verdad? Creer firmemente. Eh, si yo les hubiera dicho, y sí, bueno, y ese papá tenía un hijo, bueno, ellos vivían en una avenida, ¿verdad? De una gran ciudad. Bueno, se les acabó el alimento y bueno, le dijo, bueno, hijo, yo voy ahora, vengo, ¿qué quieres que te traiga de la tienda? Y bueno, papi, tráeme unas papitas, tráeme esto, una gaseosa. Bueno, el papá fue a la tienda, no hubo en una tienda, hubo en otra. O sea, si yo empiezo a contar datos innecesarios de la historia, ¿verdad? Se va a hacer tan larga que no voy a poder decir. Entonces, trato de hacer, yo esta historia se las conté, no sé, un minuto y medio, ¿no? Este, Tal vez puedo usar un poco más de recursos para ampliarlo un poco más, solo un poco más. Pero ya, con eso ha sido suficiente. De alguna manera hay que hacer sentir el incendio, el fuego, la desesperación, cómo el padre grita, cómo el hijo duda, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar a mí a reafirmar la verdad bíblica que quiero compartir con la iglesia. ¿Me explico? Entonces, esto es fundamental y es muy importante, ¿verdad? Que nosotros no contemos la historia al final. Imagínense, les voy a contar la historia de un papá que salva a su hijo de haber muerto de un incendio. Pues ya, hermanos, ya no, ya para qué les cuento la historia, si ya les conté el final, ¿verdad? Ya les conté el final. No, les voy a contar la historia. Había un papá que tal, ¿no? Entonces sabemos de qué trató la historia y saco la aplicación, saco la enseñanza de esta historia y la aprovecho esta historia para reafirmar mi verdad bíblica, ¿verdad? Lo mismo hizo Natán, ¿verdad? Lo mismo hizo el profeta Natán cuando le encara a David y le dice, tú eres ese hombre, ¿verdad? Entonces, las anécdotas son fundamentales. Bueno, hay anécdotas personales, hermanos, que en mayor medida acrecientan el interés del público cuando el predicador puede contar algún caso vivido. Puede usar anécdotas personales, pero trate de no ser pedante, ¿verdad? Trate de que usted no sea el centro de atención y no siempre usted cuente de usted mismo o de su esposo o de sus hijos. Pero las anécdotas personales son un buen arsenal para decir, hermanos, quiero contarles una situación que me pasó esta semana, el miércoles, el jueves. Insisto, breve, concisa, con peso, ¿verdad? Y entonces pueden ser utilizables. ¿Podemos usar recursos visuales? Sí, hermanos. Pueden usar todos los recursos visuales que sean. Porque eso ayuda mucho. Si alguien tiene algún proyector, bueno, proyecta alguna imagen, un video, un pedazo de un himno, de una canción. Use algún recurso que rompa el ritmo que usted venía y que tal vez se hizo pesado, se hizo tedioso, ¿verdad? Y ponga usted algún recurso que le permita a los demás. Bueno, vamos a escuchar una breve canción y entonces esa canción tiene que ser sabiamente elegida porque esa canción nos tiene que reforzar la idea que nosotros estamos planteando.
¿verdad? Procure buscar siempre objetos, dibujos, videos, presentaciones en PowerPoint, música, lo que sea útil, ¿verdad? Que esté dentro de los parámetros eh, decentes, diríamos. Todo aquello que pueda ser útil para reafirmar la idea que usted predique, ¿verdad? Entonces puede usar todos los recursos. Bueno, mire, yo le planteo aquí un ejemplo, solo voy a poner un ejemplo. Un día prediqué cuando Noé se queda en el diluvio, manda la paloma viene con un rama de olivo y Noé sabe que con esa rama de olivo Dios ha cumplido su promesa y las aguas bajaron. Entonces yo un día, una noche antes, fui a un árbol, corté hojitas de un árbol y en mi sermón, en algún momento de mi sermón, les repartí a cada uno, ya casi al final, en la aplicación le repartí a cada uno y le dije, bueno, hermanos, esto se asemeja a lo que Noé pudo haber recibido, ¿verdad? Entonces, les di hojitas de árbol y yo todavía traigo aquí una hojita en mi Biblia, de ese sermón. Así que bueno, usé eso, ¿verdad? Como reafirmar la palabra que yo quería compartir en ese momento. Miren, aquí está mi hojita. Y sé que varios todavía tienen su hojita en sus Biblias. Una vez, cuando Saúl quería matar a David con una lanza, bueno, le pedí a mi esposa es mi diseñadora, que me hizo una lanza de papel y de todo, así que la utilicé. Cuando hay sermones que se predican en ciudades grandes que no conocen lo que es una oveja, ¿verdad? Ya son tan tecnificados, entonces hay que poner una imagen de una oveja para que sepan. O una vez prediqué sobre que a veces si nosotros no nos sometemos al Señor, manchamos nuestro traje que está limpio. Me llevé un traje, un traje lindo, y llevé tierra misionera roja, y en un momento del sermón agarré la tierra con mi mano frente a todos, ¿verdad? Y la puse en el saco. Y todos se quedaron así como diciendo, no, no haga eso. Bueno, esto es lo que sucede cuando nosotros nos alejamos de Dios, manchamos nuestra ropa. Y llevé otro saco, ¿verdad? De repuesto, y entonces en algún momento dije, bueno, el Señor lo que hace es sacarnos este saco, esta ropa, y nos da una nueva oportunidad y nos vuelve a vestir de su gracia, y me puso otro nuevo saco. Así que bueno, son recursos, ¿verdad? Que hay que usar la creatividad para desarrollarlos. ¿Cómo podemos distribuir las anécdotas? Bueno, las anécdotas tienen que estar bien distribuidas en cada uno de los puntos principales. Es mucho mejor si la anécdota puede ser puesta al final del punto, ¿verdad? O al final del sermón como para cerrar. No siempre, depende del tipo de sermón que usted quiera elegir. Puede hacer su anécdota. Muchas veces se nos ocurren anécdotas que ilustran un punto secundario, una frase del sermón. Evite poner una anécdota para ilustrar una simple frase. O sea, la anécdota tiene que tener tanto peso que no es para algo trivial o una frase simple en nuestro sermón, ¿verdad? Puede usar una anécdota como introducción. Una buena anécdota como introducción capta la atención de las personas. Spurgeon decía, es feliz el predicador que encuentra una anécdota para el final de su sermón, una historieta o ejemplo que haga viva y patente la enseñanza del mismo. Este es el hermoso ejemplo que hallamos al final del Sermón del Monte, decía Spurgeon, con la parábola del hombre que edificó su casa sobre la peña. ¿Cómo termina Jesús su magnífico sermón, el maravillosísimo y poderosísimo sermón de la montaña, con una ilustración? Poco sabemos qué dice el sermón de la montaña, pero todos no sabemos la ilustración. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Todos no sabemos la ilustración. ¿Qué dice el sermón de la montaña? No sé. No tengo ni idea. Pero la ilustración sí. Así que bueno, hermanos, trabajen mucho en que sus sermones pueda haber ilustraciones correspondientes. ¿Ok? Así que bueno, seguimos avanzando en nuestro bosquejo: idea principal, texto, título, introducciones, transiciones, ideas secundarias, puntos de apoyo, ¿verdad? Y usted puede elegir en qué momento poner una ilustración, ¿verdad? Una ilustración en su primera idea secundaria, en su segunda idea. Para el trabajo final, usted sí o sí tiene que decirme una ilustración, ¿verdad? Una anécdota
Yo voy a ver cómo la redacta para ver si no se perdió en los vericuetos de lo superficial. Un suceso, algo, ¿verdad? Que me haga saber que es una anécdota que usted quiere plantear. ¿Ok? Así que bueno, fíjense, vamos ahí. Y eso es re lindo. De eso, de verdad, creo que en la bibliografía está este libro que hay mucha información al respecto para ilustrar. Bueno, un antepenúltimo ejemplo, bueno, aquí la introducción, también puede ser una ilustración, ¿verdad? Bueno, en el ejemplo que venimos manejando, yo voy a poner ilustración en la edad secundaria 2. ¿No? Ahí voy a colocar mi ilustración. Usted decida en qué momento, pero recuerde, la ilustración tiene que darle peso a una idea fuerte y poderosa que usted quiera plantear en su sermón. Muy bien. Y la antepenúltima cosa que tenemos que hacer en el sermón es la aplicación, ¿verdad? La aplicación es el proceso retórico mediante el cual se hace que la verdad se aplique directa y personalmente a los individuos, a fin de persuadirles a que respondan adecuadamente al mensaje que les estamos predicando. Si no hay aplicación, hermanos, entonces no vamos a poder impactar el corazón de las personas, ¿verdad? El mundo de la Biblia tiene que pasar al mundo de hoy. ¿En qué momento tenemos para hacer estas aplicaciones? El tiempo en que se hace la aplicación tiene que ser determinado por el contenido del pasaje, de lo que ustedes hayan elegido predicar. Como regla general, la aplicación se hace en relación con cada verdad espiritual que se considere, ¿verdad? Usted puede decir su idea secundaria, una vez que explique, diga, bueno, esto tiene aplicación para nosotros, ¿verdad? Esto significa que el llamamiento va entretejido en la fábrica del sermón y que las verdades se van aplicando conforme se desarrolla el sermón. Usted dice, bueno, hoy dije ya el mundo de la Biblia, ahora lo voy a aplicar a la vida de las personas. Hay algunos sermones en los que lo mejor sería omitir la llamada totalmente del cuerpo del sermón y reservarse el impacto total del mensaje hasta el final del discurso. Es decir, usted desarrolla todo su sermón y al final hace un aspecto de aplicación, ¿verdad? Dice, bueno, ahora permítanme decirles que de todo esto tiene que ver con nosotros. Entonces, al final, usted puede reservarse. Para la forma expositiva del sermón, como nosotros lo planteamos, parece que lo mejor sería aplicar las verdades al momento de que el sermón se vaya desarrollando, punto por punto. Yo soy más dado a eso, ¿verdad? En lo particular, me gusta que en la medida que voy desarrollando un punto, una verdad, voy haciendo la aplicación. Hablo el mundo de la Biblia y hago aplicación. Mundo de la Biblia, hago aplicación. Y me tardo más en el mundo de hoy, en el mundo de la aplicación, porque es allí donde yo quiero impactar o donde quiero que la palabra de Dios impacte en la vida de las personas. ¿Cómo podemos tener principios para dar pertinencia a la verdad que tiene que ver con nosotros? Bueno, una buena aplicación, es aquella que va a relacionar el sermón con los problemas y las necesidades básicas de las personas. Si el sermón no tiene nada que decirme a mí, pues entonces nada tengo que reflexionar para que se aplique a mi vida, ¿no? Hago una lista de los rasgos humanos y de las pautas de comportamiento, características tales como el sentimiento de culpa, la frustración, la soledad, el temor, el odio, la ira, los celos. Cuanto más aprenda de la relación entre el libro, entre la Biblia y las necesidades que tenemos los seres humanos, tanto más será adecuado predicar a esas personas. Entonces era relevante el mensaje para ellos, ¿no? Pero parte de sus necesidades. Usted no puede hablar de las cosas celestiales cuando lo que estamos batallando todos nosotros son con las cosas terrenales. Entonces tenemos que hacer una aplicación. Un segundo principio, cuando usted quiera hacer una aplicación, usar la imaginación de tal manera que devuelva a la vida escenas y personajes de la Biblia. ¿Qué significa esto? Pues significa que la imaginación es un papel muy importante en el sermón. Porque lo que vivieron las personas de antes, hermanos, ¿verdad?
Abraham, Moisés, David, Salomón, Ruth, Débora, qué sé yo, todos ellos fueron personas como nosotros. Entonces ellos vivieron su tiempo, su momento, y el texto fue predicado para ellos en su momento. Bueno, ahora tenemos que hacerlo para nosotros y tenemos que usar la imaginación para que esto suceda. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la aplicación de la verdad a los oyentes, pero tenemos que ser siempre muy cuidadosos para usarla de manera juiciosa. No dejarnos arrastrar por imaginaciones muy fantasiosas que pueden ser de mal gusto o inapropiadas. La imaginación tiene un límite, ¿verdad? Es como yo les he planteado en algunos casos de espiritualidad. No sabemos qué pasó después, ¿verdad? ¿Qué le pasó a esta mujer después que dejó el templo, el patio del templo? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero jugar con la imaginación nos permite a nosotros plantearnos las posibles respuestas que nos hubiese pasado a nosotros si nosotros hubiéramos sido esa mujer. Entonces, siempre relacionar los personajes de la Biblia con nosotros a través de este proceso creativo e imaginativo es muy bueno, pero insisto, nunca tiene que pasar los límites de la imaginación, ¿verdad? Nunca. Yo creo que se volvió a casar la mujer y tuvo sus hijos y ya no fue más viuda. No, ahí ya es como pasar un poco el límite de una imaginación más enfocada en el texto y en el contexto que se maneja la historia. Tercera, emplear ilustraciones que muestren que, que muestren, perdón, que muestren cómo la verdad se puede aplicar a las vidas de las personas de la congregación en el ambiente cotidiano. Entonces, hay ilustraciones que pueden ser como aplicaciones personales. Los individuos a los que el predicador predica el sábado son hombres, mujeres, chicos, chicas, ancianos, adolescentes, que afrontan las realidades de la vida, del día a día. Todos ellos se ven ante presiones, frustraciones, tentaciones, problemas, penas. Necesitan no solamente que lean el texto sagrado, sino también que puedan aplicarse a las situaciones de su Biblia y que ellos aprendan cómo la Biblia tiene una respuesta a su circunstancia. Eso es fundamental. De nada me sirve a mí decirles, vamos a hablar de la propiciación de nuestros pecados y eso no lo aplicamos a nuestra vida y no cobra relevancia a nuestras vidas, ¿va? Entonces tiene que ser relevante. El oyente tiene que decir, hoy encontré una respuesta, ¿va? Hoy encontré una respuesta. 4. Cerciórese de que cada aplicación está en consonancia con la verdad del pasaje. Cerciórese de que cada aplicación está en consonancia con la verdad de cada pasaje. Es decir, la aplicación correcta de las escrituras depende de la interpretación precisa del texto. Si nosotros hacemos una interpretación incorrecta del texto, las aplicaciones van a ser muy diferentes, ¿verdad? Muy diferentes. Por eso es que a veces las personas desarrollan muchos legalismos, porque interpretan mal el texto bíblico y lo predican mal, ¿no? Y entonces lo aplican mal. Y terminamos teniendo algunas conductas que son muy contrarias a lo que dice la palabra y que nos han metido en algunos problemas en mi entendimiento por una incorrecta interpretación de las escrituras. Esta es la razón por la que debemos esforzarnos en comprender el significado de la Biblia, ¿verdad? Que pienso que con lo que estamos haciendo en el seminario lo vamos a ir logrando Dios mediante. 5. ¿Qué tiene usted que tomar en cuenta al momento de hacer una aplicación? Pues alienta a los oyentes, pero hágalo con motivos correctos, ¿ah? Si el predicador ha dirigido el sermón a los problemas y necesidades de sus oyentes, de forma que pueden sentir cómo la verdad se relaciona directamente con ellos, debiera ser natural para el ministro indicar por ello una solución a su necesidad, ¿no? Debemos dar solución. Hermanos, tenemos que orar, sí, pero ¿cómo? O sea, ese tenemos que orar, ya lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Pero dígame cómo. Deme una respuesta, ¿verdad? Deme un ejemplo. Traiga algo práctico. Compártanos algo práctico que me haga saber a mí que yo estoy orando. Hermanos, tenemos que ayudar al prójimo. Sí, ya sabemos que tenemos que ayudar al prójimo. Eso, ¿cómo?
necesitamos, ¿verdad?, darle el motivo correcto a nuestros oyentes para que accionen o reaccionen en consonancia. Sexto, relacionar la verdad con los tiempos actuales también es una linda aplicación, ¿verdad? Porque todos estamos inmersos en lo que pasa en nuestro municipio, en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo. Si la palabra de Dios tiene que ser hecha relevante para el individuo, en medio de las grandes convulsiones que tienen lugar en nuestra sociedad, se le tiene que mostrar no solo el significado de la Biblia, sino también cómo las verdades son directamente aplicables a él mismo frente a todas las situaciones que nos afrontan con el mundo actual. Hay una guerra, Israel y Hamás, y salen todos espantados y trayendo miedo y confusión. El mundo se acaba, arrepentite, convertite. Y bueno, al rato no se acabó el mundo, ¿viste? Y, y la gente sigue igual, ¿verdad? Todos, el revuelo que hubo cuando hubo la guerra de Rusia con Ucrania. Hubo predicadores para todos lados, ¿verdad? Trayendo mensajes de destrucción y de no sé qué cosas y demás. Eh, los tiempos se cumplen y Cristo viene y el anticristo y no sé qué tantas cosas. Y hermanos, vamos, creo que para 2 años, año y medio que sucedió la guerra en Ucrania y ahora ni artículo le damos. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Y saber que lo que está pasando son llamadas de atención, pero tenemos que tenerlas en su justa dimensión. Pues bien, queridos hermanos, entonces ya con esto, ¿verdad? Que esto es muy importante, en su trabajo final ya vamos desarrollando, vean cómo de a poquito vamos armando el salto. Idea principal, texto, título, introducción, transición, ideas secundarias, puntos de apoyo, ilustraciones, y entonces debe haber una aplicación, ¿verdad? Entonces, yo en la medida que voy desarrollando esta idea secundaria, puedo tomar una anécdota y aplicarla, ¿verdad? Aplicarla. Eh, puedo usar, después de acabar toda esta idea, decir, bueno, ¿qué nos quiso decir la mujer viuda con todo esto? ¿No? ¿Qué nos quiso decir? Aplicación, ¿verdad? Entonces, ¿alguno de ustedes se ha sentido solo, se ha sentido sin ánimo, ha sentido que si perdiera eso que para usted es tan valioso, perdería la vida? Si usted ha sentido así, creo que hoy la historia de esta mujer nos ayuda a comprender que no siempre debemos estar apegados a las cosas materiales. Vale más confiar en el Señor. Entonces yo le estoy ya aplicando a la vida de esa persona que puede decirme, sí, hay cosas que si yo no tuviera, no sé qué sería de mi vida. Eso es aplicación, ¿no? Eso es aplicación. Bueno, pues hermanos, estamos ya en la parte final. Para esto, hermanos queridos, ustedes ya tienen el material suficiente para estar ya desarrollando el trabajo final. El trabajo final tiene que ir en función de este esquema, de este esqueleto, de esta propuesta, ¿verdad? Tiene que ir en función de esto. Tiene que haber una ilustración, tiene que haber aplicaciones, ¿verdad? Eh, puntos de apoyo, ideas secundarias, etcétera, etcétera. ¿Mm? Solo nos faltaría, y lo vamos a dejar para la clase que viene, la conclusión, ¿verdad? Cómo aterrizar el avión sin que se nos estrelle, ¿verdad? Porque todo esto podría estar re lindo, lo hemos armado re lindo, pero si no hacemos una correcta conclusión, se nos va a estrellar el avión, ¿verdad? Y ya les voy a explicar por qué la importancia de la conclusión en un sermón. Ujú. Bueno, queridos alumnos, les dejo ya esto para que ustedes trabajen y si tienen alguna duda, pregunta, conforme vayan desarrollen todo esto durante hoy, viernes, sábado, domingo, lunes a la mañana y cuando tengamos clase a la tarde. Si alguien tiene alguna duda respecto de cómo va a ir planteando su trabajo, por favor, ningún problema, avísenme, estoy a sus órdenes.
Si alguien lo quiere plantear por WhatsApp, alguna duda. No quieren que les haga el sermón, hermanos, eso sí, no. Tampoco quieren que les revise yo todo el sermón. Yo solamente voy a contestar preguntas puntuales, ¿verdad? Les ruego, no me digan, hermano, revíseme todo esto para ver si voy bien, porque no me va a dar, no me va a dar, hermanos, para hacerlo. Para eso será el trabajo final si lo reviso. Solamente voy a contestar preguntas puntuales, ¿verdad? Entonces, una pregunta puntual, una respuesta puntual. Así que todas las preguntas puntuales que ustedes tengan, está bien, pero insisto, por favor, no me manden el sermón, no me pidan que les revise todo ni que les haga yo el sermón. Aunque haya 2 corderitos allí como para coimear al profesor, ¿verdad? Bueno, con esto, queridos alumnos, entonces tenemos ya para trabajar el fin de semana y que ustedes puedan ir avanzando. Vaya tirando sus ideas, cómprese un cuaderno, algunas hojas, ore a Dios, sienta pasión, pídale al Señor que le dé sabiduría y el Señor se la va a conceder. ¿Ok? Bueno, amigos queridos, Dios los bendiga, que pasen un feliz jueves y un feliz fin de y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo y bendición para todos.